lo que es perfeccionismo, Feña? Ya, me parece. Bien, para que entendamos más o menos a qué nos hacemos alusión nosotras cuando hablamos de perfeccionismo, hablamos de esta tendencia, ¿cierto? Cuando las personas tienen estándares demasiado altos o excesivamente altos, ¿cierto? En su desempeño, en su forma de ser, no solo como en las conductas que emiten, sino incluso en cómo deberían sentirse, cómo deberían estar pensando, ¿cierto? ¿Verdad? Y más encima se le combina, ¿cierto? Con la evaluación después de de este desplante o este desempeño que hayas tenido, con obviamente con una crítica también muy excesiva. Entonces, de alguna forma, se unen estos dos factores y más, además encima, aparte de esto, hay una preocupación también muy alta de cometer errores, de incluso como fantasear cometerlos o derechamente haber sentido que fallé. No sé qué le añadirías tú. Sí, como eso mismo. En el fondo siento que eh, el perfeccionismo a veces de hecho hay gente que le da como un poco de vergüenza o de pudor describirse a sí misma como perfeccionista, como que se asocia que perfeccionismo es esta persona que no se equivoca nunca, que lo hace todo bien, que lo logra todo muy bien Mm, y como siempre está como súper contenida y súper gobernándose a sí misma y qué sé yo, pero en la práctica este último factor que tú mencionabas, como el miedo a errar, el miedo a equivocarse, puede en algunos casos llegar a ser tan paralizante que sí. algunas personas a veces se vuelven incluso evitativas, ¿cachai? Entonces, Mm, en la práctica quizás no se sienten perfeccionistas ni nunca se definirían a sí mismas como perfeccionistas porque dirían, oye, pero si yo saco la vuelta o yo mm, no hago esto, ¿cachai? Como no logro las cosas excelentes, entonces yo no soy perfeccionista. Pero es que a mm, veces la mentalidad es tan perfeccionista que dice, no, si está la posibilidad de equivocarme, entonces mejor ni siquiera lo intento, ¿cachai? total. Entonces, Mm, eso también, para quienes nos están escuchando hoy día, bueno, acá no queremos catalogar ni como que ustedes se autocategoricen en nada, pero sentimos que es importante que también a veces hacer como ese autoanálisis de que mm, socialmente nos han vendido como que ser perfeccionista incluso es algo deseable porque te claro. ayuda a ser una persona más responsable, que logra mejor las cosas y qué sé yo, pero en muchos casos puede incluso entorpecer esos procesos. Mm. Sí, y sobre todo como dosis de perfeccionismo en cosas que uno tenga que hacer. Por ejemplo, que no sé, como que un cirujano que tiene que estar operando y haciendo cosas súper específicas no tenga grados de perfeccionismo o búsqueda de perfeccionismo en esa técnica en particular, en ese trabajo en particular, o sea, no es compatible, ¿no? Entonces estamos hablando acá del nivel de perfeccionismo que limita mi vida, que no me deja vivir, que no me deja sentirme que avanzo, que resuelvo, que me hace sentirme estancada, incluso hasta como perseguida, ¿no? Como por mí misma, como de no puedo hacer nada porque casi que yo misma estoy en mi equipo contrario, como que me estuviera yo de alguna forma como tirando tan abajo que en verdad no logro respirar casi, ¿no? Se siente como esta cosa muy agobiante incluso. Así que a ese tipo de perfeccionismo es el que estamos hoy día tratando de mostrarles y esperamos les sirva, obviamente. Ujú. Sí. Oye, ¿y qué es lo que nos movilizó, dirías tú, como para abordar este tema que ya definimos? Al menos en mi caso es muy frecuente y que yo lo encuentre como en mis acompañamientos. Y no solo me refiero a cuando hay problemas con la alimentación o hay derechamente un TCA, que obviamente allí esto va, sí o sí, como que está, como es parte de los síntomas también que las personas pueden estar como experimentando. En general, cuando la gente, por ejemplo, como lo que decías tú, esto de que se siente que no logra nada, que es más procrastinadora o que no sale como de su zona de confort, también es necesario revisar si es que esto proviene desde una cosa perfeccionista y me lo encuentro frecuentemente. Entonces, por eso quise, o eso me moviliza al menos a mí, no sé en tu caso. Sí, como que pasa mucho que a veces incluso problemas de autoestima que no necesariamente están vinculados a la Mm, autoimagen, también provienen como de dudar de mis capacidades, dudar de mi valor como persona, de mis logros, de los hitos que supuestamente tengo que ir cumpliendo en la vida, por ejemplo. mm, Si tengo una visión muy rígida de que, no sé, a tal edad tengo que haber cumplido ciertas cosas y mm, mi visión de la vida es perfeccionista y algo ha ocurrido que no me ha permitido lograr eso, igual eso puede interferir muchísimo en la visión que tengo de mí misma
e incluso a veces hasta gatillar en síntomas más severos, como síntomas Totalmente. ansiosos, síntomas depresivos. La depresión se relaciona mucho con esta sensación como de inutilidad. Mm, Entonces, y de desesperanza, porque siento que si ya hay cosas que no he cumplido como yo deseaba, ¿qué queda para el futuro? ¿Cachai? claro. Mm, Y sabéis que en TCA igual me pasa que como que se conversa mucho de que el perfeccionismo es como una característica mucho más propia de las personas que son súper restrictivas, mm, pero sabéis que también lo veo en el otro lado, por ejemplo, en personas que, no sé, que tienen trastorno por atracón o que tienen conductas como más desreguladas, por decirlo de alguna manera, o que se sí, sienten más impulsivas con respecto a la comida. Igual, cuando nos ponemos como a escarbar, igual en cierta medida puede que haya perfeccionismo, porque muchas veces esa desregulación es producto de esta mentalidad de todo o nada. exacto. ¿Sí? Lo quiero hacer tan bien con Mm, respecto a la alimentación, tengo tantas ganas de portarme bien, entre comillas, que al primer atisbo de no lograrlo, me voy al otro extremo y me como todo lo que, por sí, ejemplo, me como todo lo que está a la vista, porque si la embarro, también la embarro con todo, ¿cachai? exacto, Entonces, sí. igual que nos están escuchando hoy día, que por ejemplo en la anorexia se habla harto que es una característica de personalidad, el perfeccionismo, la Mm. rigidez y qué sé yo, pero también los invito como a revisar si es que a lo mejor estamos pasando por alto esta característica en otro tipo de personas. Totalmente, sí. De hecho, qué bueno que lo hayas dicho, el tema del todo nada. Ah, y un alcance, una precisión. Tal vez para quienes nos están escuchando hoy día por primera vez y estamos utilizando este término TCA, habla de trastornos de la conducta alimentaria. A eso nos referimos con esa sigla. Eh, y qué importante lo que dices porque esta mentalidad todo nada también nos puede acompañar mucho como como no solo en la conducta alimentaria per se, sino que es como este ejemplo de que si tú vas en un auto y se te pincha una rueda, es como que esta mentalidad todo o nada, en búsqueda de este perfeccionismo, ¿verdad? Es como que te bajaras y pincháis las otras tres restantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, a eso nos referimos o tratamos de mencionar de por qué es tan necesario, al menos para nosotras, visibilizar este tema hoy día, porque literal, si lo ves desde ese ejemplo, literal no avanzas. O sea, te Mm. puedes quedar allí como incluso tú misma sintiéndote como autosaboteadora, ¿verdad? Al respecto, cuando en realidad no tiene que ver con que tú quieres pasarlo mal, quieres hacerte daño o quieres es como estar experimentando dolor o sufrimiento. A veces proviene como de estas áreas nuestras que están buscando una perfección tan grande que ese es el problema, ¿no? Y es algo que derechamente puede ser un motivo de consulta y también es muy trabajable, o sea, también queremos mencionar que esto es superable, ¿no? No tienes que aprender a vivir con ello también, ¿no? Porque a veces como que pudiese generarse como un poco esta visión de que, no sé, tengo depresión o tengo, como soy súper perfeccionista, siempre lo he sido en mi vida y en verdad tengo que aprender a vivir con esto, ¿no? En realidad todo puede ser manejable, puede trabajarse para que obviamente o lo superes o sepas manejarlo mucho mejor incluso. Mm. Sí. Bueno, esas cosas que hemos como conversado hasta ahora son algunas manifestaciones del perfeccionismo. Mm, Em, sí. Otras manifestaciones que yo he visto, por ejemplo, y que siento que aquí igual cultura de dieta, cultura del sacrificio está bien metido entre medio, es que generalmente la persona que tiene como características perfeccionistas asocia mucho el descanso, la Ah, flexibilidad con flojera, sí. poca disciplina, insuficiencia, ¿cachai? Por ejemplo, en el mundo del fitness se da mucho esto de que la persona perfeccionista constantemente siente que no hace suficiente. Sí. ¿Sabes? Mm, Que, chuta, en realidad si podría entrenar, por ejemplo, 7 días a la semana, que es como lo que me han dicho, que es como lo que, mi potencial, por decirlo de alguna claro. manera. Mm, Y en realidad yo estoy entrenando 4 desde un punto de vista más autocompasivo, porque en realidad 4 veces me permite otros días hacer otras cosas, por horario quizás me complica, quizás no tengo la plata para pagar más días, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo razones súper de peso en el fondo y mm, aún así me muevo, además, como que llega a un equilibrio súper bueno. Puede que la persona perfeccionista igual diga, no, estoy yendo sí. menos veces porque en realidad quizás estoy siendo un poco flojo, porque no estoy explotando mi potencial en un 100%, porque estoy buscando excusas. Entonces, generalmente, y los invito también a revisar a quienes nos están escuchando, si les pasa que cuando te hablan de autocompasión, te hablan de aceptación, tu mente dice, no, eso es fracaso, eso no es insuficiencia, eso es flojera, eso es conformarse, eso es mediocridad,
claro. probablemente estás en una vereda perfeccionista, Sí, ¿cachai? total. Oye, qué bueno que hayas dicho eso. ¿Y sabéis que me acordé? De que de hecho es muy frecuente que yo lo tenga que acompañar, me lo manifiestan con mucha desesperación, con mucha desesperanza y sufrimiento las personas que les pasa, que es esto de por querer subirme a este carril de el ser saludable, Ujú. ¿verdad? También puede ser persecutorio para mí. Es decir, el intentar ser saludable me está quitando mi salud, ¿no? Es decir, como si yo como me acerco al tema de ser saludable como tipo checklist, que es mucho lo que la gente asocia también, ¿no? De esto de que yo soy saludable cuando yo cumplo con toda una serie de tareas, las cuales yo puedo ir cliqueando, puedo ir tachando porque ya las realicé. Levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio antes del trabajo, todos los días hacer sin excusas, ¿no? Como lo que decías tú, esta cosa de que todos tenemos 24 horas, ¿no? Para poder hacer las cosas, o 24 horas del día para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, también la gente lo puede manifestar o lo puede a veces malinterpretar y estar pecando como de no ver que es perfeccionismo cuando lo llaman a ser súper organizado, Mm, súper eficiente, ¿no? Como alguien que cumple con todas sus tareas. mm, Y para alcanzar este nivel de salud que estamos hablando, por ejemplo, o el ser saludable, implica que tu salud mental no sea sacrificada en el camino, ¿no? Entonces, también me pasa eso, que por eso me acordé con el ejemplo que dabas del tema del ejercicio, porque también sucede en base a, puede que yo hoy día me esté abriendo, qué es lo que es la alimentación intuitiva, qué es lo que es tal vez el movimiento intuitivo y todas estas cosas como estas corrientes de hoy día que cargan con esta dosis o están mostrando más este tema autocompasivo, más de escucharte y todo. Pero ojo, también tenéis que mirar si esto proviene desde esta área más perfeccionista de ti, que también te está movilizando a buscarlo no genuinamente, sino de que es que como ahora esto hay que hacerlo así, así es como tengo que cumplirlo y no hay perdón que yo pueda como pedir si es que ya no lo estoy haciendo, no lo estoy logrando, sí, ¿no? sí, total. De hecho, bueno, yo me identifico como una persona con tendencia perfeccionista, entonces en mí veo hartas cosas, quizás ahora afortunadamente varias están un poco más resueltas, pero por ejemplo yo me doy cuenta que a mí me pasaba mucho antes que me encantaban así los videos motivacionales, porque sentía Total. que eso era, pero como la parafina para mi fuego interno, ¿cachai? Como que ya estaba mi fuego interno de querer hacer las cosas bien. Entonces este video motivacional que me decía que, que, que por ejemplo, que lo que tú decías delante, estas horas del día que teníamos que aprovecharlas y todo, que en realidad la disciplina y no sé qué, era éxtasis para mí. De hecho, me acuerdo ahora que estamos conversando de esto, que hace mucho tiempo atrás vi una entrevista como típica, esta entrevista así como de tú a tú que hacen en la tele, Ujú. y entrevistaron a Sergio Lagos, me acuerdo. Y él Ya, se describía como una persona hiperactiva que hacía muchas cosas, ¿cachai? ya, ok. Y me acuerdo que en esa entrevista él decía que él dormía muy poco, que dormía como 4 o 5 horas al día, creo, algo así, como muy poco. Ya, Y yo, chica, adolescente, me acuerdo que lo vi y él decía en que es que en realidad entre estar durmiendo y estar haciendo otras cosas, como que, y cosas que me gustan y que me movilizan, como que no hay por dónde perderse, ¿cachai? claro. Yo me acuerdo con Oh, esa mentalidad súper frágil, vulnerable de la adolescencia, donde está recién como todo formándose, me acuerdo que lo escuché y dije como, toda la razón, o sea, entre dormir, ¿cachai? Y como hacer sí. cosas, pero por supuesto que hacer cosas es más productivo y Mm, no sé qué y no sé cuánto. mm. Entonces me hace mucho sentido esto como de estos mensajes insisto, no creo que vengan de una mala intención. No, Yo para creo que nada. muchos de ellos vienen de una buena intención, como de que las personas logren cosas y no sé, pues, y se sientan realizadas y qué sé yo, pero igual, si es que te enciende mucho la llama, como esto de la motivación y de usar el tiempo y de la disciplina extrema y todo, presta atención porque muchas veces nos sale el tiro por la culata, particularmente cuando nos paramos en esa vereda, ¿cachai? O sea, a Sí, veces la frustración se siente tan monstruosa que muchas veces nos paraliza en vez de incentivarnos a hacer algo. sí. Mm, Eh, y total. hablando de eso mismo, como otros planos en donde al menos yo veo manifestada el perfeccionismo es, por ejemplo, en el área académica o laboral, Total. igual aparece mucho. Por supuesto aparece desde esto de llegar a puntos de sacrificio
y de malestar psíquico muchas veces, durmiendo poco para lograr cosas o como extenuándote o como absorbiendo más trabajo del que te corresponde, porque a veces sientes que para que salga perfecto tú lo debes hacer y otras personas, típico esto de en el colegio hacer la tarea solo y dejar que el grupo descanse porque yo siento que mientras esté bajo mi control va a poder salir mejor. Pero Claro, también me pasa en la otra vereda que mucha gente, era lo que mencionaba al inicio, mucha gente no se da cuenta que a veces producto del perfeccionismo nos paralizamos tanto que sacamos N la vuelta, ¿cachai? sí, total. O sea, si yo Mm, empiezo a asociar que mi momento de trabajar o mi momento de sacar un informe, por ejemplo, es doloroso porque en realidad la vara está tan alta que para poder sacar ese informe tengo que revisarlo 1500 veces, tengo que buscar un montón de referencias, tengo que hacer un montón de cosas. O sea, no es suficiente hacer un informe mm, piola, sino que tengo que hacer el informe supremo, magnánimo, ¿cachai? Mi cerebro, ¿qué sí, es lo que va a decir? Como, oye, ¿sabes que esta cuestión es sinónimo de sufrimiento? Entonces, como nos duele tanto estar acá, te tincas y nos vamos a ver Netflix un rato, ¿cachai? claro, sí, sí. Entonces, la gente que se nota que saca la vuelta o que es procrastinadora, generalmente se martiriza un montón porque piensa que está en la otra vereda, como que está desde el fracaso movilizándose, pero en realidad Mm, lo más probable es que te estás movilizando desde esa llama del perfeccionismo. sí, Eh, total. y sabéis que lo último, para que no se me vaya la idea, escuché hace un tiempo atrás y me hizo mucho sentido un gallo que es como experto en neurociencia, que él decía que había algunas teorías que proponían que, por ejemplo, en la procrastinación, a veces las personas que eran muy perfeccionistas llegaban a este nivel como de estirar el chicle, ¿cachai? Como de llegar al Sí, ultimátum, porque a nivel cognitivo y nervioso, el sistema nervioso se veía con un nivel de alerta mayor. Cuando uno está estresado, ¿cachai? Como que estás mucho más alerta, estás mucho más que despierto. te reactiva, claro. Mm, Claro.